¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos el auditorio de Voces México. Les habla Michael González y hoy tengo el gusto de que me acompañe Eduardo López Betancourt, quien es licenciado en Derecho, maestro en Historia, doctor en Pedagogía, Historia y Derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarle a usted y a todos los que le escuchan y ven. Bueno, primero, para empezar la entrevista, primero preguntarle cómo se siente con la reciente distinción que recibió esta semana, los sentimientos de la nación por parte del Congreso del Estado de Guerrero. ¿Cómo recibió este premio? Bueno, la verdad que ha sido muy grato. Siento que es producto de un esfuerzo de 60 años de actividad académica y donde al final de cuentas constituye un privilegio, puesto que he sido un estudioso de Morelos, que es el autor de este importante documento que marca el inicio real de nuestra independencia, de tal manera que esta distinción me enorgullece y es sin duda algo que aprecio muchísimo por lo que le acabo de precisar en cuanto a mis actividades académicas estuvieron fundamentalmente orientadas hacia los primeros años de independencia. Es desde 1808 cuando empiezo a analizar en 2 libros todo lo relacionado con la guerra de independencia y obviamente lo que sucede para la elaboración de la primera constitución nuestra de 1814, pues todo ello fue algo que me impulsó y el recibir este reconocimiento del Congreso del Estado y además hacerlo de forma unánime, pues ha sido un gran estímulo para mi trabajo académico. Claro, comenta y resalta lo del tema académico y yo quisiera adentrarme en ese sentido, lo del tema académico respecto a sus áreas de conocimiento, tanto el derecho, historia y la pedagogía, y preguntarle cómo ve estas áreas de estudio actualmente o cómo es la formación en el derecho mexicano y la historia en México en las universidades del país. Bueno, definitivamente, bien lo señala, mis 3 áreas del conocimiento es el derecho y la pedagogía y por supuesto la historia. Y sin duda alguna, en materia jurídica, debo decirle que pasamos por una crisis muy preocupante. El país está envuelto en una inseguridad cada día más intensa, en donde la criminalidad ha tomado carta de naturalización. Ya es el caso que lo vemos con mucha naturalidad, los crímenes, la violencia, el incremento de la actividad perversa que realizan los cárteles no tiene precedente. Y esto es algo que sin duda nos lleva a concluir que hace falta mucho en ese sentido y que hay un reclamo social intenso de que no hay un ambiente de paz, de tranquilidad, porque está fallando el derecho. Eso es lo que yo le puedo precisar. Hay una gran falla del derecho, una gran falla de los hombres que lo aplican, una gran falla de las disposiciones y estamos a merced del delincuente y eso no debe de ser. Por eso le preciso de manera concreta ese gran problema al que nos enfrentamos. Por otro lado, en el aspecto educativo, bueno, pues también hay grandes fallas que se han incrementado con estos dramas con los que vivimos y que son verdaderamente dramáticos, sin comparación, y donde pues la educación también mantiene un retraso cada día más evidente y no está a la altura de las necesidades sociales. En el aspecto histórico, bueno, pues hay que aprender de la historia. La historia no es una ciencia muerta, es una ciencia que nos permite, al conocerla, aprovechar sus aciertos y no repetir los errores. De tal manera que sería esto en síntesis en cuanto a lo que yo veo en estas 3 áreas de mi especialidad. Claro. Y en el tema educativo, ¿dónde usted identifica que se encuentra la falla? Ya sea desde el sistema como tal por parte de las autoridades, la preparación de maestros o maestros, o que puede que también unos problemas que señalan mucho
el amiguismo que hay entre autoridades y maestros? ¿Dónde identifica el problema central? Yo pienso que son varios aspectos que hay que señalar. De pronto el país dejó de creer en el normalismo. La escuela normal era la formadora de profesores y desde hace algunos ayeres se abandonó a esta escuela, de tal manera que en la actualidad se contratan profesores que no tienen una formación pedagógica de origen. Las escuelas normales, tanto a nivel elemental como a nivel medio o superior, no son debidamente atendidas. Han desaparecido muchas. Y esto es un grave error, porque precisamente es en la escuela normal en donde se forman los docentes. Al no existir la escuela normal, al ir desapareciendo, al quedar solo algunas, pues la actividad docente se deja a personas que no tienen esa solidez pedagógica. Ahí veo yo un grave problema. Por otro lado, también es evidente que la dirección de los ámbitos escolares se ha abandonado. Desde hace muchos ayeres nuestro país tiene en abandono a la importante dependencia de la Secretaría de Educación Pública. El cualquierismo, el amiguismo, la ignorancia en el ámbito pedagógico ha sido lo cotidiano. Nótese que los titulares de la Secretaría de Educación Pública desde 1970, lo observo, no han sido maestros. Esto es, recientemente sí se dio el fenómeno de que fue designada una profesora, una persona de extracción normalista, y eso abriga la esperanza de un cambio. Hay que tener siempre optimismo, pero al fin todavía los resultados no se observan, no se notan. Pero sí hay que dejar muy en claro que durante 50 años se dejó totalmente abandonada a la Secretaría de Educación Pública. Los programas no estuvieron actualizados en ninguno de los niveles escolares. A nivel de educación primaria, los libros de texto tenían fallas terribles que mostraban un abandono, una actitud totalmente marginal de lo que debe ser la responsabilidad educativa. Se le dejó de reconocer al docente su papel esencial que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí está una grave falla. El maestro es la base de sustentación del trabajo escolar. Y cuando el maestro es marginado, cuando el maestro es abandonado a su suerte, como ha sucedido, pues ahí vienen consecuencias terribles cuando no hay ese apoyo. Las escuelas dejaron de recibir respaldo material, muchas de ellas se encuentran en condiciones pésimas, los edificios escolares dejan mucho que desear y es algo que definitivamente nos está causando grandes estragos, particularmente ahora que hay la decisión gubernamental del regreso a clases. Nos encontramos con escuelas totalmente abandonadas, los maestros muy poco interesados, y esto es lo que sin duda constituye una problemática severa. Es necesario, es indispensable actualizar programas, considerar que el maestro normalista debe tener como objetivo esencial el de que se le dé libertad para su trabajo escolar, que la escuela normal vuelva a abrir sus puertas, que sean ahí el semillero de los docentes y más aún el aspecto material de apoyo a los alumnos, adecuados libros de texto, condiciones correctas de los edificios escolares. Todo ello tiene que ser un trabajo de conjunto para volver a darle al trabajo escolar toda la majestad que reclama en beneficio de los educandos. Claro, perfecto. Y con respecto a la pandemia, comentaba lo del regreso a clases presencial, ¿cómo cree que vaya a afectar este más de año y medio que estuvieron niñas, niños, adolescentes sin clases presenciales? Muchos de ellos sí vieron clases a distancia, pero otros perdieron prácticamente el tiempo y no pudieron estudiar. ¿Cómo cree que esto impacte a largo plazo en la educación de millones de personas? Bueno, un gran drama al que se enfrenta pues cualquiera que tuvo que marginarse de los elementos electrónicos convenientes, tendrá que haber retraso. Un niño, como usted lo señala, un estudiante que durante año y medio no asistió a la escuela ni siquiera en forma virtual, pues definitivamente tiene un retraso escolar.
Y es algo en el que el maestro, vuelvo al tema, el buen maestro puede actualizarlo, puede lograr que avance, porque si algo debe dejarse muy en claro es la capacidad del niño para absorber conocimientos. Es una esponja, fácilmente absorbe. Ahí está el trabajo escolar, el trabajo de un profesional de la docencia. No podemos negar que esta pandemia afectó a todos en el ámbito escolar, no solo a los que no pudieron asistir a clases de los ámbitos rurales, que son abundantes, sino aún los del ámbito urbano también tuvieron grandes problemas para conectarse, hogares muy pequeños, participación de varios hermanos, en fin, la situación se volvió difícil, se tornó compleja. O sea que no podemos decir que no solo los que no fueron a la escuela están afectados, sino aún los que estuvieron conectados por internet, por otros medios electrónicos, por la televisión, que para mí no fue nada acertado esa medida, las clases por televisión. Eran clases en las que los alumnos se dormían, que los alumnos no tenían motivación para estar atentos y todo ello, pues creo que al final de cuentas no fue lo mejor. Creo que ahora el regreso a clases se puede de alguna manera beneficiar mucho a los estudiantes en manos de buenos maestros. Pero esa es la gran falla, la que volvemos a comentar, la falta de docentes profesionales del ámbito pedagógico, quienes son improvisados, están ensimismados en sus problemas laborales, constantes paros de los grupos sindicales, y esto no es lo mejor para la escuela. El trabajo del maestro debe de ser cumplido, puntual, y ayuda mucho para superar esta problemática que, como bien lo precisamos, no solamente para los niños que no fueron y que son millares, cientos de niños del ámbito rural que no tuvieron acceso a internet, pero aún los que tuvieron, aún los que asistieron o que utilizaron el sistema Zoom, el sistema electrónico, no pueden de ninguna manera sentirse del todo satisfechos, pues porque faltó el contacto, la socialización, que es la parte esencial de la escuela. La escuela empieza su función por socializar al alumno, por conectar al alumno con sus iguales, por tener un trato grupal. No se puede trabajar de manera escolar como anacoreta, abandonado cada uno de los alumnos, sino que ahora va a ser muy importante el regreso a clases. Ese manejo grupal del grupo de los alumnos es fundamental. Así es que va a ser difícil, pero sin duda un buen maestro puede bastante avanzar en forma muy adecuada para superar ese año y medio que tanto daño nos causó. Claro. Ahora quisiera cambiar de tema y también preguntarle sobre la situación, lo comentaba un poco al principio, pero quisiera aterrizarlo un poco más de la situación jurídica actual del país. ¿Qué cambios, porque no es un secreto para nadie que la impunidad en este país está a la orden del día? Casi más del 99% de los delitos que se denuncian no son resueltos, o ya las personas ya ni siquiera denuncian, que son víctimas de delitos, ni siquiera lo denuncian porque entienden que no hay esa confianza hacia el Poder Judicial y que no consideran que sus derechos están siendo respetados. ¿Qué cree o qué cambios usted considera que son necesarios para cambiar esa perspectiva de la sociedad hacia el Poder Judicial y que tengamos un verdadero Estado de Derecho? Hay varias fallas, no es una sola. Y para superar las fallas, no hay una receta de cocina. No, es un aspecto que hay que avanzar todos los días, poco a poco, pero con decisión. Lo que no podemos es seguir sobre la base de la mentira, del engaño. Lo más indicado en estos casos, hay que reconocer errores. A partir de ese reconocimiento de los errores, se puede avanzar. Y precisamente lo que hay que aceptar es lo que usted señaló. La impunidad es un drama, pero que va anexo a la cuestión relativa a las leyes. Tenemos una innumerable cantidad de leyes en nuestro país. Hay una hiperinflación legislativa.
De nada nos sirven tantas leyes que no se aplican. Delitos al por mayor, sin mayor conocimiento de los mismos. Muchos de ellos inclusive hasta superficiales en cuanto a la sanción. Lamentablemente, los hombres encargados de aplicar la ley dejan mucho que desear. No quiere esto decir que haya casos de excepción. Las hay, pero la gran mayoría de jueces están inmersos en la corrupción más patética, como nunca tal vez. Abogados también que se vuelven coyotes, no son profesionales del derecho, carecen de ética y simplemente lo que pretenden es ganar dinero sin mayor miramiento y en combinación con jueces inmorales. Esa es precisamente la grave situación a la que se enfrenta el mundo jurídico. Es lo que no es posible mantener más. Hay que actuar de manera muy cuidadosa en ese tema de la ética de los profesionales del derecho, de los jueces, de litigantes, de agentes del Ministerio Público y en general de todos los implicados. Hoy, como bien lo señaló usted, el pueblo no cree en la justicia, porque la injusticia es permanente, porque los abusos del poder son la constante, porque el sistema de llamados juicios orales ha sido un fracaso. A quienes ha beneficiado es exclusivamente a los delincuentes. El juicio de amparo se ha convertido en un instrumento a favor de los poderosos, no así de quien reclama justicia. Sistemáticamente vemos cómo el pueblo es masacrado, violentado, asesinado, robado, y ante ello la acción de los órganos encargados de darle protección al pueblo son bastante escasos, casi inexistentes. Ya nos hemos acostumbrado, y eso es lo que hay que alarmarse, de que el crimen gobierna al país. ¿Qué hacer? Avanzar. Vuelvo al tema. Los hombres, los responsables, mientras haya fiscales ineptos, que son amigos del hombre en el poder, no se puede avanzar. Generalmente los fiscales en todo el ámbito nacional son impuestos por la autoridad ejecutiva, por el poder ejecutivo, sin fijarse si están preparados. Y obviamente ellos llegan a esos lugares a servir al poderoso, a servir al gobernante, no al pueblo. Desde ahí hay que tener una mira distinta. Los que sean fiscales tienen que ser producto de una decisión democrática. Deben ser personas avesadas en los temas punitivos. La improvisación es lo peor que puede sucederle a la justicia, o bien el amiguismo, o bien los compromisos políticos. Definitivamente eso no es factible. Y claro, en el ámbito de los procesos penales es verdaderamente patético. Hombres inocentes, mujeres inocentes se encuentran en las cárceles, todo por un sistema amañado de justicia, todo por un sistema verdaderamente digno de una telaraña. Eso es lo que pasa en el ámbito de la justicia, siempre para beneficio de la picardía, de cobrar. Ya hay hasta tarifas en los ámbitos de los juzgados. Se han convertido estos juzgados en auténticas cuevas de Alibaba. Hay que ir cambiando, hay que ir fomentando el respeto, garantizar adecuados salarios a los jueces, darles la oportunidad, y aquí viene un sector que vale la pena abundar, que es la mediación. Sobre todo, mire usted, en temas torales, como son los de carácter patrimonial, buena actividad puede lograrse a través de la mediación, a través de la composición, a través de los arreglos de profesionales de estas actividades, que es la mediación. En materia familiar, por supuesto que se puede efectuar un trabajo formidable para evitar largos procesos a través de la mediación. En otros renglones, los delitos contra la vida y la integridad corporal, los delitos sexuales, es mucho más difícil, pero no por eso también se puede lograr un buen avance con la mediación. Pero en donde no hay duda que la mediación tiene un papel esencial es en el ámbito de los delitos del patrimonio, de carácter patrimonial,
y otros más como los de carácter familiar, los de carácter laboral, los de carácter administrativo, los de carácter mercantil. Ahí encontramos la mediación para evitar juicios largos. Por otro lado, también pensemos en los juicios o resoluciones uninstanciales, lo que pasa una primera instancia, una segunda instancia, la revisión, luego se va usted al amparo. Es todo un largo, un camino de veras complejo, en donde generalmente las partes erogan cantidades importantes. Cuando una resolución uninstancial sería una buena solución. Hay mucho que hacer, hay muchas opciones que definitivamente no se han aprovechado, ni ha habido interés político. Realmente esto se dice mucho, que se quiere acabar con la impunidad, pero solo es un pronunciamiento de discurso político, pero no aterriza, no va a la realidad, porque no hay las personas encargadas, porque volvemos al tema de la burocracia. Es algo verdaderamente patético cómo ha invadido la burocracia en todos los ámbitos de la justicia, largos plazos. Hoy, y todo esto, por ejemplo, ahora con la pandemia peor, juzgados cerrados con cualquier pretexto, juzgados, ya de por sí la justicia era lenta, ahora no hay, ahora es inamovible, ya no es lenta, ahora queda fija. Y eso es lo que sin duda representa una gran problemática por cualquier lado que se le vea. Claro, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, Eduardo, aquí en Voces México, y le deseamos aquí todo el éxito del mundo y gracias por colaborar con nosotros. Es un placer para mí darle a usted las gracias y siempre consideren a sus órdenes para tocar estos temas orales. Muchísimas gracias.